buenas tardes a todas las que hoy estáis aquí para acompañarnos junto con Ana Caballé Masforrol. Es que ante todo es una buena amiga, ¿no? Y hoy va a compartir con nosotros su investigación sobre Carmen Laforet, justamente en este año que celebramos el centenario de su nacimiento y que seguramente pues todas recordamos su obra Nada por el premio Nadal tan sorprendente en su momento, ¿no? Y ella, Ana Caballé, es profesora de literatura española en la Universidad de Barcelona desde 1987 y responsable de la unidad de estudios biográficos. Es profesora visitante en diversas universidades de Varsovia, Virginia en Estados Unidos, Brasil. Sé que también estuviste en Boston con... Me acuerdo de esa conversación. Y bueno, y ahora es crítica literaria en El País, antes había estado en el ABC y tiene, bueno, por lo menos 20 o 30 libros en su haber, que son muchísimos. No tantos. Casi, casi. Y bueno, desde el 2017 es presidenta de Clásicas y Modernas, que es una asociación muy viva y que además trabaja muy bien sobre el tema de género y cultura. Me ha hecho gracia porque se dedica a las biografías. He encontrado en la entrevista que te hizo Jesús Ruiz Mantilla en El País, que tú contabas que había dos situaciones por las cuales te había llevado tu vida de investigadora a centrarte en las biografías. Una, que tu padre en vez de regalarte libros infantiles, con 12 o 13 años ya te regalaba las biografías escritas por Esteban Zweig o por Emil Dulvin, y que durante tu carrera universitaria nadie te había citado ni biografías, ni diarios, ni cartas. Y yo creo que sigue siendo bastante común, ¿no? Y entonces, bueno, pues su línea de investigación es el estudio y la divulgación de la escritura autobiográfica en lengua española. Ya desde su tesis doctoral, que tuvo el premio extraordinario de doctorado, empezó a trabajar en este tema, ¿no? Era la literatura autobiográfica en España 1939-1975. Solamente citar algunas obras que a mí me parece que son como puntales. Narcisos de tinta me parece una obra básica si quieres aprender algo sobre la autobiografía. Y luego algunos personajes que ella ha trabajado, como Francisco Umbral en El frío de una vida, también El bolso de Ana Karenina, Concepción Arenal, La caminante y su sombra, que fue por la que recibió el Premio Nacional de Historia de España en el 2019, y luego otros textos más feministas o más en la línea del feminismo, que sería La breve historia de la misoginia o El feminismo en España. De las últimas cosas que yo conozco, que no serán las últimas seguramente, pues fue la exposición en la Biblioteca Nacional de España, una exposición sobre Concepción Arenal, la pasión humanista, 1820-1893, que junto con la catedrática Cristina Peñamarín ella comisionó. Y hoy tenemos la suerte de conocer a través de su investigación lo que ella escribe en el libro sobre Carmen Laforet. Así que cuando quieras, Ana. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Margarita, por la presentación. Yo encantada. De hecho, tenía muchos celos de que no se me invitara en Meta Librería a participar, o sea que ahora me estoy, en fin, sacando una espinilla que tenía. Y la verdad es que me sorprendió la invitación porque yo creía que hablaríamos en un primer momento de Concepción Arenal, pero es verdad que el bicentenario de su nacimiento fue en 1820 y en cambio 2021 pues es el año justo en el que conmemoramos pues el centenario del nacimiento de Carmen Laforet, ¿no? Ocurrido el mes de septiembre en Barcelona. Entonces, bueno, pues muchísimas. Pero no te vas a librar de hablarnos de Concepción Arenal también, ¿eh? Eso para la próxima. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Y entonces,
Bueno, quería empezar, es verdad, Margarita, que aludía a esa entrevista que me hizo un buen amigo, que es Jesús Ruiz Mantilla, y sí que yo aludía a que en la universidad me sorprendió mucho en los años 70 que no se me recomendara nunca una biografía, unas memorias, un libro de cartas, un diario, porque entiendo, eran géneros a los que yo estaba ligeramente acostumbrada, sobre todo a las biografías, porque mi padre tenía una biblioteca en la que solo había 3 temas. Él era abogado y había libros de derecho, había libros relacionados con la guerra civil, que era una gran preocupación y la de muchísima gente de su edad, y luego Napoleón, que era en fin, un tema por el que él tenía una debilidad absoluta, que después he descubierto que realmente, o sea, hay cantidad de gente, ¿no? Napoleón, desde el punto de vista biográfico, es un personaje que ha generado toda clase de fascinaciones, ¿no? Entonces, descartados cuando yo era muy jovencita los temas de derecho y los temas de la guerra civil, solo me quedaba Napoleón. Entonces empecé pues con libros, digamos, relativamente fáciles, que eran biografías de las mujeres vinculadas a Napoleón, ya fuera María Antonieta o María Valesca o la madre de Napoleón o Catalina Bonaparte, en fin. Empecé así y luego pues en la universidad ciertamente pues me sorprendió que no, por ejemplo, sobre todo cuando estamos pensando en escritores del pasado, ¿no? Pues en fin, cuando si estás estudiando a Quevedo o a Góngora o estás estudiando a Feijó y no hay una biografía que te ayude a comprender la época, el contexto, las dificultades, etcétera, pues hay autores, y digo autores porque en la época en que yo estudiaba no había autoras prácticamente, es decir, estudiábamos a Emilia Pardo Bazán por la publicación de La cuestión palpitante y muy Teresa de Jesús y muy poca cosa más, ¿no? Entonces todo era una galería, digamos, una supremacía masculina absoluta. Sí que se estudiaba, evidentemente, a Carmen Laforet por su novela Nada, pero solo sobre nada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es una, una preocupación de, o yo he estado perdiendo el tiempo leyendo libros que desde el punto de vista de la cultura no tienen ningún papel, o pasa algo que no entiendo, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha llevado con el tiempo pues, a fundar la unidad de estudios biográficos y a dedicarme, en fin, con toda la pasión de la que he sido capaz, pues a primero, los primeros años, a la escritura autobiográfica y después a la biografía, porque me di cuenta de que la biografía pues necesitaba, en fin, que la cultura española estaba muy entregada, digamos, a la escritura biográfica hecha por el hispanismo internacional. Pensemos en los personajes más importantes de la época. Pensemos, por ejemplo, en Franco, nuestro Franco, en el sentido de que es un personaje que lo hemos sufrido muchas de nosotras y muchos de nosotros en nuestras propias carnes, ¿no? Y en cambio, pues el biógrafo reconocido de Franco, pues el primero de ellos es Paul Preston, ¿no? En inglés. Es decir, que digamos hay una cierta anomalía entre personajes que son absolutamente relevantes en la historia de España y quién ha escrito sobre ellos. Y no se trata de un sentido nacionalista, digamos, estúpido, sino que evidentemente quien escribe la biografía de un personaje pues tiene de alguna manera el poder de, digamos, de construir ese personaje, de interpretar ese contexto y por tanto de facilitar un paisaje de la historia, un paisaje determinado, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quería decir es esto, precisamente, que entendamos la biografía frente pues, a la novela, que una biografía es, digamos, es un libro a caballo entre la historia y la literatura, pero que no tiene, o muchas veces carece del carácter definitivo que tienen otros géneros literarios. Una novela, por ejemplo, la novela Nada, es insuperable, en el sentido de que no puede haber una nada bis. Alguien puede escribir, digamos, en fin, inspirándose en nada a partir de los años, pero las novelas quedan
y no tienen posibilidad de reformulación. En cambio, la biografía sí. Es decir, que la biografía es un ejercicio, vamos a decir, intelectual que puede ser superado por otra biografía que disponga de mayor documentación cuando se descubran pues, nuevas fuentes de trabajo o, por ejemplo, porque haya alguien que tiene una tesis, un punto de vista más completo. Pensemos que un escritor como Kafka pues tiene, en fin, centenares de biografías, ya no digo Napoleón, ¿no? Y llegará un momento que algunas mujeres muy destacadas tendrán muchas biografías. Ya está ocurriendo, por ejemplo, con Virginia Woolf, probablemente el personaje más biografiado, también por la facilidad que ofrece Virginia Woolf a la biografía. No es, ella tenía sus dudas intelectuales sobre el género, sin embargo es una mujer que nos dejó cartas, nos dejó diarios, nos dejó una larga trayectoria literaria y por tanto es muy fácil reconstruir su vida. Mucho más difícil ha sido reconstruir la vida de Carmen Laforet, porque ahí nos encontramos o nos enfrentamos con una personalidad muy retraída, progresivamente retraída. El punto de inflexión yo lo marcaría en la publicación de Nada, pero ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces, una personalidad retraída al máximo, sobre todo en los últimos años, y un retraimiento que incluso ella pues, ha contagiado a su familia, ¿no? También sus hijos son absolutamente reacios a facilitar información sobre su madre y así ha sido. No lo digo en ningún sentido, sino simplemente para ubicarnos que reconstruir la biografía de Laforet no fue un trabajo sencillo en absoluto. Yo lo hice en colaboración con un estudiante de doctorado que un día procedente de Estados Unidos, que un día se presentó en mi despacho y me dijo: yo quiero escribir sobre mi tesis sobre Carmen Laforet, sobre Nada. Y yo le comenté, bueno, Nada precisamente es lo más estudiado de Carmen Laforet. Pero, ¿qué fue de Carmen Laforet? ¿Qué hizo aparte de Nada? ¿Qué sabemos de su historia, ¿no? Mejor que yo siempre soy partidaria, digamos, de abrir nuevas pistas en lugar de hacer el enésimo trabajo sobre algo que ya está, digamos, sumamente analizado, ¿no? Y entonces él empezó pues, a moverse, a investigar e inmediatamente descubrió una correspondencia maravillosa entre Carmen Laforet y Ramón Sender. Estaba en la fundación, depositada en la fundación de Ramón Sender en Huesca, y esa correspondencia, que después se publicó, esa correspondencia, digamos que fue el origen de la biografía, en la medida en que allí, pues claro, descubrimos la voz de Laforet, la voz privada, personal, digamos, de Laforet, y una Laforet que escribe a Ramón Sender después de Nada, y por tanto, digamos, nos ofrece un punto de vista que hasta aquel momento pues era absolutamente desconocido. Claro, esa es la ventaja de disponer de correspondencias o de diarios o de memorias, porque facilitan, diríamos, una información que tiene que ver con un contexto, digamos, más privado, con una voz personal, con unas reflexiones sobre la vida y sobre el entorno que ayudan mucho a orientar, digamos, en fin, los problemas o los temas a los que se enfrenta pues, cualquier biografía, ¿no? Pero una biografía para mí siempre tiene que partir de una pregunta. No todo el mundo tiene una biografía para entendernos, porque pues hay personas, digamos, tan transparentes, tan translúcidas, tan claras que realmente escribir una biografía es repetir cosas que verdaderamente ya están muy asentadas, ¿no? Pero hay muchos personajes, tanto, digamos, en la vida real como en la vida literaria y cultural, que son enigmáticos, que tienen un misterio, que tienen,
digamos, que están insuficientemente explicados, ¿no? En el caso de Laforet, la pregunta era muy clara: ¿qué ha sido de Carmen Laforet después de nada? Y para mí esa fue un motor, porque yo verdaderamente quería saber qué había sido de Carmen Laforet después de la publicación de una novela como Nada. Pensemos que cuando se publica Nada, ella nace en el año 21, cuando presenta en el último momento, la última tarde del plazo de convocado para el premio Nadal, cuando envía a Barcelona su manuscrito y lo reciben, como digo, en el último momento por carta certificada con todos los sellos del mundo para asegurarse de que llegara a tiempo, tiene 23 años. Es decir, es una cría. Claro que es verdad que, en fin, eso de una cría es muy relativo, ¿no? Porque hay grandes artistas que a los 23 años, a los 25, no sé, han dado de sí, pues han hecho cosas muy importantes, ¿no? Pero en todo caso, 23 años, o sea, en fin, es una cría, es una joven, ¿no? Que en poco tiempo, en 6 meses, porque sabemos que el 6 de enero se le da el premio, no se le da por unanimidad, en fin, por razones que si quieren después en el coloquio las comentamos, se quedan 3 votos a 2, pero en todo caso es el primer premio Nadal y la novela va a tener una repercusión extraordinaria. O sea, va a ser una novela muy leída. Muy leída, es decir que, a ver, no quiero perder el hilo, Laforet se encuentra con 23 años y dueña o poseedora de un éxito verdaderamente espectacular, ¿no? Su tía, en fin, en un testimonio que se pudo recoger, comenta que, bueno, el año que ya, o sea, la novela se publica en el mes de mayo, justo al hilo de la Feria del Libro de Madrid, tiene ya inmediatamente un gran éxito. Aquel verano ella se ve obligada a hacer el servicio social, que lo hace en el Castillo de la Mota, que era entonces administrado, gestionado por la sección femenina, y cuando vuelve en septiembre no se puede entrar en la casa de las sacas de cartas de lectores, lectoras que han escrito a Laforet, en fin, con toda clase de... Bueno, esto es un indicio fantástico del éxito de un libro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a Carmen Laforet que, concentrando un éxito absolutamente envidiable, vamos a decirlo así, cuando tiene 23 años, a partir de aquí Carmen Laforet entra en un declive progresivo hasta, digamos, situaciones, a mí una que me impresionó mucho, de un periodista del Mundo que cuenta en un momento dado, creo que cuando se le concede el premio Cervantes, yo no sé si es a Ana María Matute, ahora no lo recuerdo exactamente, que ese periodista llama a la casa de Laforet preguntándole su opinión. Eso que hacen los periodistas de le han dado el premio a fulanito o a fulanita, ¿qué piensa usted? Laforet coge el teléfono equivocadamente porque ya estaba en un momento en que ella, digamos, se había alejado completamente del mundo y el periodista le dice, pero doña Carmen, ¿qué piensa usted del premio? Y dice, mire, yo no quiero saber nada de ustedes. Para ustedes, háganse la idea de que yo he muerto. Claro, es muy fuerte eso, ¿no? Porque ella no llega, cuando dice esto, está rozando los 70 años, no llega a los 70 años. Y en cambio es una mujer que está ya completamente apartada del mundo. Entonces, ¿qué le ocurre a Carmen Laforet? ¿Qué pasa después de nada? ¿No? Las historias de la literatura, todo se concentra en esa novela que, como digo, tiene un gran éxito. Y analicemos ese éxito desde dos perspectivas. Por una parte, diríamos, sorprende mucho el estilo cortante de la novela, sobre todo de la primera parte. Es un estilo seco, cortante, estamos en el año 45 y
Pensemos que la mayor parte de las escritoras anteriores a la guerra habían escrito una novela mucho más, no digo novela rosa, pero una novela muy sentimental, muy tal. Entonces, el estilo de Laforet sorprende mucho. Es un estilo seco, cortante, que inmediatamente, bueno, pues la crítica literaria lo vinculó. Yo creo que eso todavía puede dar mucho más juego, pero que se vinculó a una corriente filosófica en la que encaja perfectamente la novela, que es el existencialismo. El existencialismo, pensemos que Sartre escribe su novela La náusea, la publica en el año 39. Yo estoy segura de que Laforet no ha leído La náusea cuando escribe nada. Y sin embargo, está impregnada de ese existencialismo que, digamos, en Francia va a tener un gran desarrollo y también en Europa. ¿Cómo identificamos ese existencialismo? Claro, el existencialismo es una corriente, un movimiento filosófico, digamos, que se opone a todas las grandes teorías filosóficas que habían tenido en el pasado un corte optimista, es decir, que habían creído firmemente en el progreso humano, desde Kant a Hegel y después Marx, por citar tres grandes, digamos, corpus filosóficos, ¿no? Los tres son obras filosóficas que creen en el progreso humano. La fenomenología del espíritu cree que el ser humano llegará, en fin, alcanzará, digamos, ese espíritu en mayúsculas y representará, diríamos, casi pues, un ser absolutamente identificado con el conocimiento y la cultura. Bueno, esa idea, esa fe en el progreso, lo mismo Marx, vamos a modificar las estructuras sociales para que haya justicia para todos, etcétera, etcétera. En pocos años, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Revolución Soviética antes, la Segunda Guerra Mundial, digamos que todas esas filosofías positivas, digamos que creen firmemente en el progreso, se hunden. Y en los años 40 lo que hay precisamente es una desmoralización, un desánimo, digamos, una depresión absoluta de la fe en los valores humanos, porque los valores humanos han conducido una experiencia tras otra a mortalidades absolutamente impensables antes, ¿no? Entonces, sobre todo en fin, lo sabemos, en fin, por muchas cosas ahora no quiero entrar en ello. Lo que quiero decir entonces, ¿qué hace el existencialismo? Es decir, a ver, mucho antes que la esencia, que el espíritu, que tal, lo que existe es la existencia humana, ¿no? Lo que somos nosotros, lo que hacemos en la vida. Y la esencia, en todo caso, va tras o en función de la existencia, ¿qué es lo que hay? ¿No? Es lo que hay, lo que tenemos, ¿qué somos? Pues lo que hemos vivido y no hay más, ¿no? Entonces el ser humano se enfrenta pues, a muchas cosas, dirá Sartre, pues a la libertad, a la condición humana, a la responsabilidad del individuo frente al mundo, a la angustia, que esa viene de Kierkegaard, pero es otra línea. Es decir, el ser humano está enfrentado a sí mismo y nadie le salva. No hay ninguna corriente filosófica que le pueda, digamos, salvar de su angustia y de su estar en el mundo, arrojado al mundo, sin más, digamos, apoyatura que la que se hace a sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esa idea es una idea que queda impregnada, de la que está impregnada nada. Probablemente, pues Laforet lo vive en el tiempo, está escribiendo, pensemos que la novela, su primer germen está en el viaje real que ella hace a Barcelona en septiembre de 1939, la escribe a lo largo de 3 o 4 años, pero la está escribiendo al hilo de la Segunda Guerra Mundial.
ha acabado la guerra civil y al hilo de la Segunda Guerra Mundial. De manera que, digamos, esa Andrea que llega a Barcelona con una maleta de libros y que no tiene nada más que la ilusión de llegar a Barcelona y vivir su vida, ¿sí? Y vivir su vida, se va a enfrentar, claro, el contexto, si conocemos biográficamente el contexto, ese desánimo que tiene, que inmediatamente experimentará Andrea y que no queda claro en la novela, tiene que ver con un hecho biográfico. Y es que Laforet ha nacido en Barcelona, a los 2 años la familia se traslada a Las Palmas de Gran Canaria, el padre era arquitecto y, en fin, y se trasladan porque ganan una oposición, etcétera. Pero en Laforet, esos 2 primeros años es difícil que tenga memoria, pero siempre algo queda, ¿no? Y por otra parte, a los 9 años, la familia viaja a Barcelona para ver a los abuelos y tal, y también porque Laforet ha tenido pues una dolencia física, entonces tienen que visitar al médico. En fin, hay varias razones. La familia coge el barco, se traslada a Barcelona y pasan, no sabemos cuánto tiempo, pero unos meses de verano con la familia paterna, con los Laforet. Y ahí ella, digamos, tiene un recuerdo maravilloso de los abuelos, de la casa de Barcelona, del el abuelo que era, en fin, profesor de dibujo, pero también pintaba. En fin, tiene un recuerdo idílico que además va creciendo a medida que vuelve a Las Palmas. Teodora Díaz, la madre, enferma. Es una enfermedad, digamos, que completamente inhabilitante para ella en los últimos tiempos. Laforet tiene 12, 13 años, la madre en la cama, y muere. Laforet tiene 13, 14, 13 años cuando pierde a su madre, y el padre, al cabo de muy poco tiempo, de 6, 7 meses, vuelve a casarse con la que era la peluquera de la que la atendía, porque ella estaba en la cama, y que, bueno, pues todo el mundo en Las Palmas pues había habladurías de que ya tenían una relación anterior a la muerte de Teodora, ¿verdad? Entonces esa mujer Blasina, que digamos es una mujer que toma la decisión de querer olvidar, arrinconar todo aquello que tuviera que ver con la madre de los hijos de su marido, gravísimo error, pero también hablamos de unas épocas en las que nuestra formación psicológica era muy ruda, ¿no? Había comportamientos muy rudos. Bueno, lo que quiero decir es que Laforet pierde a la madre, todos los hermanos, ella era la primogénita, y se encuentra, digamos, sometida a un nuevo ambiente familiar donde reina Blasina, que es una mujer que no sé si los maltrata o no, pero en todo caso no los trata bien a los hijos, y ella se siente completamente, diríamos, Blasina la amenaza con llevarla a un reformatorio, y Laforet pues empieza a no ir a la escuela, a hacer sus pinitos, en lugar de ir al instituto pues se pasa la mañana deambulando por las playas, etcétera. Es decir que, y entonces, digamos, en ese contexto, vamos a decir, un tanto sórdido de falta de amor en la adolescencia, que es una edad verdaderamente frágil para el individuo, va idealizando Barcelona, los abuelos, el recuerdo de tal. Entonces Barcelona para ella es el mundo de la libertad, de tal. Es algo que no está teniendo en Las Palmas. Entonces a ese hecho se le une que en Las Palmas, en los últimos veranos, conoce a un chico del que se enamora perdidamente, que es Ricardo Lezcano, un chico guapísimo. Ella era muy atractiva físicamente, era verdaderamente atractiva, tenía un perfil muy moderno para la época, Carmen Laforet, y eso hace que Carmen Laforet tome una decisión muy atrevida, que es que cuando Ricardo Lezcano le dice, mira, yo tengo que volver a Barcelona, estoy hablando agosto del 39,
porque acabó la guerra y yo tengo que seguir con mis estudios, pues Laforet le dice, yo te acompaño, yo me voy contigo. Entonces no puedo entrar en detalles que están contados en el libro, pero de alguna manera le hace un pequeño chantaje a su padre para decirle, mira, esto está así, de manera que me tienes que hacer una autorización porque yo me quiero ir. Y como era un problema continuo en la casa, los enfrentamientos entre Blasina y Carmen, pues el padre le dice que sí. De manera, en fin, tenemos unos poemas publicados, perdón, unas prosas publicadas por su hijo Agustín Cerezales en, en un libro titulado, un momento, Carta a Don Juan, que es donde se recogen todos los cuentos de Laforet, unos primeros relatos que ella escribe en el barco yendo a Barcelona con una ilusión tremenda. Va a ver a su novio Ricardo Lezcano, en fin, va a vivir en un ambiente de libertad. Se acabaron los castigos, los encierros, tal. En fin, ella está feliz y nada, digamos, se abre, y eso es un grandísimo acierto, no nos da explicaciones de que ella viene con esas ilusiones, pero inmediatamente esas ilusiones se desmoronan. Y por tanto entramos en una Andrea que desde el primer momento, digamos, va a vivir en un ambiente que no tiene nada que ver con el que ella a sus 18 años, que cumple yendo en el barco, en el trayecto a Barcelona, se espera. Para empezar, pues su tía, a la que el padre, pues, en fin, encarga a su hermana pues, la responsabilidad, el tutelaje de su hija, pues nada más llegar a la casa, al cabo de 3 horas, se presenta allí el novio, Ricardo Lezcano, con su hermano, para ver a Carmen. Claro, él sabe perfectamente el día que llega, sabe el domicilio, de manera que se sientan a comer y suena el timbre y se presenta Ricardo Lezcano y quedan todos horrorizados de, entonces tú has venido aquí porque lo que quieres es tener aquí una relación escandalosa con un hombre. O sea, tú has venido para esto aquí, ¿no? Tú no has venido a estudiar, tú has venido, ¿qué es esto? Aquello. En fin, a partir de aquí todos serán problemas y calamidades para la pareja. Evidentemente se rompe en muy poco tiempo porque Ricardo le dice a Carmen, mira, yo no estoy, esto es un follón tremendo, tener que, en fin, se rompe enseguida y realmente Carmen Laforet sobrevive como puede. Y de eso va nada, ¿no? De una supervivencia, de una muchacha que llega a Barcelona. Desde el primer momento digamos, las ilusiones se desmoronan y a partir de aquí, pues, digamos, es una muchacha que intenta sostenerse por sus propios medios, pero en un entorno completamente hostil, ¿no? Y, en fin, si lo pensamos, la llegada a Barcelona en el año 39, una ciudad en ruinas por los bombardeos del centro de Barcelona, claro, ella no conocía las ruinas de la ciudad, porque en Canarias no hubo algo de guerra civil, pero nada que ver con lo que ocurrió en la península. Por tanto, ella había, digamos, en Las Palmas, digamos, las huellas de la guerra eran muy leves, pero en Barcelona eran brutales. O sea, había escombros por todas partes, heridos, en fin, año 39, ¿no? Entonces, claro, digamos que todo eso hace que sobre todo la primera parte de la novela, que yo creo que está mejor revisada que la segunda, donde la novela entra, digamos, en una historia, digamos, argumentalmente no tan sólida, pero la primera parte es fantástica y eso es, digamos, casi la historia de una conciencia, ¿no? Que va paseándose por Barcelona y que está intentando encontrar algo a lo que agarrarse, ¿no? Y ese algo a lo que agarrarse, pues será su amistad con Ena, que, pues, en fin, una grandísima amistad la que se traba entre ellas. Pero, en todo caso, pues ahí vemos a una muchacha
digamos, descrita y todo el ambiente desde un perfil existencialista de escombro, de desánimo, de conflicto, que, digamos, para la juventud de aquel momento fue casi un grito generacional. O sea, nada expresaba, digamos, claro, la contradicción de una juventud que tenía 20 años y a pesar de todo quería vivir, pero que se encontraba con unos mayores que estaban completamente traumatizados por la guerra, lo que ocurre en la familia de Andrea, ¿no? Que pues esa tía, la abuela, los hermanos, todos traumatizados, con secretos, con tal, con resentimientos, con reproches los unos de los otros. Es decir, que aquella familia idílica se ha roto, porque la guerra rompió muchas cosas, ¿no? Entonces, pero frente a los mayores que lo dan por perdido, es decir, que ya viven sumidos en la amargura del presente, Carmen Laforet, de alguna manera, a través de Andrea, es el grito de la muchacha que dice, sí, bueno, escombros, como dice Andrea, nada más en llegar, ve en Barcelona demasiadas iglesias, que es una manera finísima de señalar la excesiva presión de la iglesia, que, en fin, desde el primer momento, ¿no? Ve demasiadas iglesias. Pero, en todo caso, sean las cosas como sean, quiere vivir. Y claro, digamos, hubo toda la juventud leyó ese libro como, en fin, como un libro de cabecera para ellos, ¿no? Efectivamente, sí, todo esto está así, pero nosotros queremos vivir. Francisco Candel, un escritor catalán inmigrante procedente de Aramuz, un pueblo de Valencia, en fin, que vivía en una barraca en Barcelona, tal publica un primer libro que se titula Hay una juventud que aguarda, ¿no? Es la misma filosofía, ¿no? Hay una juventud que espera poder, porque lo tiene todo por hacer. Y no es suficiente con que, digamos, los adultos estén absolutamente hundidos para que los jóvenes no tengamos esa necesidad de tener nuestras vidas y nuestras experiencias. Entonces eso explica en muy buena parte, aparte de los méritos de la novela y de ese deambular de esta protagonista, que no tiene nada que ver con las protagonistas de los años 30, ¿de acuerdo? Pensemos que una novela, por poner una novela que triunfa en los años 30, la novela de Carmen de Icaza, la madrileña de buena posición, que escribe una novela, Cristina Guzmán, profesora de idiomas, donde ya se está tentando, pues una joven que tal, que intenta salir adelante, que tal, en fin, pero si ponemos Cristina Guzmán, profesora de idiomas y nada, es como si hubiera pasado un tsunami por encima, ¿no? Son dos estilos, dos estéticas que no tienen nada que ver. La de nada es una estética cortante de una muchacha que no se engaña a sí misma, que además se encuentra, digamos, no se encuentra atractiva, que además no se va de Barcelona como ha llegado, sin nada, es decir, que nada, digamos, tiene ese carácter simbólico, pero es que no hay nada para esa juventud a lo que agarrarse. Es decir, que la novela tiene una gran carga simbólica y los lectores de la época así lo vieron, así lo reconocieron y nada, se convierte en esa novela de referencia. Porque si la comparamos, por ejemplo, con... Perdón, me estoy extendiendo mucho en la novela, ¿verdad, Margarita? Me estoy extendiendo mucho. No te preocupes, Vale, hay bueno, tiempo. acabo enseguida con la novela. Si la comparamos, por ejemplo, con la familia de Pascual Duarte, es que la familia de Pascual Duarte es de un tremendismo brutal, ¿no? Es de un tremendismo, de un asesinato. En cambio, nada, es una novela de una muchacha que podría ser cualquiera y por tanto, digamos, la capacidad de identificación con los lectores fue máxima. Bueno, ¿qué pasó? Pues que esa novela
evidentemente sorprende a Laforet y, digamos, yo creo, desde el primer momento podíamos ser conscientes de que era una personalidad anómala la de Laforet, en el sentido de que no estamos ante una escritora con una vocación redonda que dice, bien, esta es la primera piedra y yo construyo mi carrera literaria, ¿no? Sino que ella en unas declaraciones ingenuamente, tiene 24 años, ya dice, es muy posible que yo no vuelva a escribir, ¿eh? No se hagan ilusiones, que yo he escrito esta novela, pero tal, y en algún momento, pero bueno, ¿y qué hará? Pues no sé, pues igual trabajo en un circo, le dice a un periodista. Es decir, que era yo creo que Carmen Laforet tenía fundamentalmente una personalidad muy bohemia, generada en esa adolescencia donde ella crece en libertad, pero también en soledad, y digamos que esa bohemia gestada, digamos, en los primeros años de su vida, simplemente se va a acrecentar con el tiempo, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos que esa muchacha que tiene lo que quiere Laforet a los 24 años es vivir la vida lo más intensamente posible. Y de pronto le caen toda clase de responsabilidades. ¿Cuándo vas a publicar la segunda novela? ¿Cuándo publicas la continuación de nada? Se le encarga y inmediatamente se le contrata, Josep Vergés la contrata para escribir en la revista Destino cada semana. Se quiere hacer una película, se le encarga una obra de teatro. Esta muchacha queda completamente abrumada por las obligaciones. Yo creo que ahí se va generando, digamos, una situación que al final se le hará absolutamente insoportable y ella a partir de los años 60, es decir, en torno a los 40 años o 45, ya habla de su grafofobia. Es decir, que solo enfrentarse a la página en blanco, solo coger un bolígrafo y ponerse a escribir le genera una ansiedad tremenda. ¿Por qué? Porque además, desde el primer momento, Laforet está viendo a los lectores en su hombro, leyendo lo que ella escribe. ¿Por qué? Bueno, porque se ha leído la novela con una carga política que no tenía, porque el desánimo del que estoy hablando es el desánimo real de una muchacha. En fin, yo creo que el contexto ha quedado claro. Pero en su momento se leyó en clave política. Yo cuando ella hace esas declaraciones a los periodistas, que no tiene una lectura política, y todos como decepcionados de lo que dice. Yo también pensé, pero ¿qué está diciendo Laforet si la lectura política es evidente? Pero no lo es porque no la había, pero fácilmente se podía hacer porque aquel desánimo coincidía con el desánimo del país y de los jóvenes españoles. Entonces, digamos, ahí se va produciendo una situación, por ejemplo, se le hará imposible. Bien, entonces decía, ella está viendo a esos lectores que están esperando otra novela, digamos, en la misma línea, con esa carga política que no tiene la novela, pero que tiene. Ahí está un ejemplo clarísimo de una obra que trasciende la voluntad del escritor y se convierte, digamos, en una obra con digamos, unas lecturas muy enriquecedoras. Muy bien. Y por otra parte, desde el primer momento se lee estamos en el año 45, se lee con retintín la gran amistad que hay entre Andrea y Ena. Recordemos que hay una gran amistad entre las dos muchachas, una grandísima amistad. De hecho, Andrea seguirá a Ena cuando se vaya a Madrid. Y esa amistad, que además, digamos, tiene como contrapartida el rechazo de Andrea, digamos, al mundo de los chicos. Recordemos aquella escena en la que un chico la lleva en una motorcita pues a Montjuïc a tomar un aperitivo y le quiere dar un beso y ella lo rechaza con asco. Bueno, sorprendió para la época, digamos, esa amistad, porque, claro, las novelas
escritas por autoras en la época anterior eran siempre chica conoce chico. Y aquí es chica conoce chica. Claro, eran tantas las lecturas, digamos, y la novedad de esa novela que entendemos perfectamente el éxito y que se haya mantenido, porque tal. Pero todo eso a Carmen Laforet le generó, digamos, una grandísima inquietud y problemas, porque a partir de ese momento la pregunta era, ¿y de qué escribo? ¿De qué escribo? Todo el mundo estaba esperando lo que ella no quería hacer, porque había tal carga. Es un poco lo mismo que le ocurre a Gabriel García Márquez cuando tarda tantos años en escribir el segundo libro después de 100 años de soledad. Y escribe un libro que no tiene nada que ver, El otoño del patriarca, que todo el mundo dice, oh, bueno, no es 100 años de soledad, ¿no? Claro, es que ya no lo puede haber. En el caso de García Márquez, en fin, lo conseguirá en algún otro libro. Laforet no lo consigue, no lo consigue. Y entonces, a partir, digamos, de ese momento, digamos, ella tantea en diferentes direcciones. Por una parte, fíjense, desde el 45 hasta el 72, perdón, hasta el 50, perdón, desde el 45 hasta el 50, que se publica la segunda novela, pasan 5 años. Y la segunda novela es una novela que va hacia atrás, La isla y los demonios, donde ella no sigue a Andrea, sino que, para entendernos, explica los precedentes de Andrea. ¿De dónde viene Andrea? De ese ambiente sórdido, de una madrastra, digamos, completamente castradora, la isla y los demonios. Los demonios son los demonios familiares que la han expulsado de la isla, para entendernos, ¿no? Claro, es una novela que sorprende mucho, digamos, a la crítica, al público, de no, esto no es lo que esperábamos de Carmen Laforet. De manera que es una novela que tiene éxito en la medida en que, en fin, ella ha conseguido un nombre, pero es una novela que defrauda porque las expectativas, por otra parte, eran máximas. Entonces, a partir de La isla y los demonios, cuando escribe La isla y los demonios, a ella le ha ocurrido algo importantísimo en su vida, aparte de casarse con Manuel Cerezales y tener a sus primeros hijos, pero en torno a 1950 le ocurre algo muy importante, y es que ella conoce a una tenista, Lili Álvarez, una tenista que había sido muy conocida en los años 20, de una gran familia, pero era hija natural, los dos padres pudientes de la aristocracia, pero bueno, una pareja que se habían enamorado, cada uno, digamos, tal, y entonces se ven obligados a exiliarse y tienen, porque ella queda embarazada, tienen a Lili Álvarez en Roma, y a partir de aquí será un matrimonio que irá deambulando por todos los grandes hoteles de Europa con su hija Lili Álvarez, hija única, súper mimada, como nos podemos imaginar, pero al mismo tiempo una personalidad muy curiosa porque, en fin, o sea, ella juega tenis con el rey Gustavo de Suecia, por poner un ejemplo, ¿no? Pero después no tiene amigas de su edad, porque de hotel en hotel tampoco. Es decir, será una personalidad muy curiosa que, si no fuera porque la familia lo impide, pues Lili Álvarez tendría una biografía estupenda. Yo le dedico un capítulo en la biografía porque me pareció que la personalidad de Lili Álvarez se lo merecía. Lili Álvarez vuelve a España en el año 40, 41, y como ya no puede ejercer el deporte, porque además ella se enfada con la delegación del deporte en España, que trata a las deportistas fatal, y se presenta a unos campeonatos de esquí femenino y están en lo alto de la montaña para la salida, y las mujeres salen en el último lugar, después de horas de
de competiciones masculinas, ¿no? Entonces Lilia Álvarez dice, llevamos horas aquí esperando que nos den la salida, estamos muertas de frío, estamos cansadas, esto no es justo. Y entonces coge y entrega el carnet o el ticket tal al jurado y se lanza pista abajo, ya no quiere saber nada más del deporte porque entiende que no se está produciendo en términos de igualdad, en absoluto, claro. Entonces ella, que es una mujer muy católica, se entrega, digamos, al catolicismo, con una buena idea que tenía Lilia Álvarez de decir, a ver, el catolicismo no puede estar en manos únicamente de la Iglesia, tiene que haber una sociedad civil, una sociedad seglar que interprete, que interprete la religión, que interprete el catolicismo, que tenga sus iniciativas. No puede ser que nos tengamos que acoger al dogma. Por tanto, ella, en fin, que lo que quería era destacar, eso es evidente, pero estaba firmemente convencida de que existía una teología civil, y se lo digo a Margarita Pintos, que es teóloga y que por tanto sabrá mucho, y ahora me estoy dando cuenta de que me estoy metiendo en un terreno del que me retiro inmediatamente, pero en todo caso tal. Y entonces, cuando se conocen en una tertulia de Mercedes Ballesteros en Madrid, Lilia Álvarez ve a Laforet y dice, yo esta la quiero convertir. Laforet no creía en nada, lo que ve en nada es muchas iglesias, o sea, ella no tenía ninguna, no digo que no tuviera una espiritualidad, pero no tenía unas convicciones religiosas. Y Lilia Álvarez dice, yo esta la voy a convertir, porque además, o sea, si gano a Laforet, gano un activo desde el punto de vista cultural para, en fin, y entonces, digamos, bueno, hay una gran amistad entre las dos. Una característica de Laforet es que ella buscará siempre a lo largo de su vida mujeres mayores que de alguna manera sustituyan a la madre que perdió. Entonces, Lilia Álvarez es 16 años mayor que ella y por tanto, digamos, es una mujer con una seguridad en sí misma que no tiene nada que ver con la inseguridad de Laforet, ¿no? Y por tanto, digamos que es una mujer, a Laforet la fascina totalmente, ¿no? Hay una fascinación, yo creo que en el caso de Laforet, estoy convencida, entiendo que a la familia le disguste mucho que lo diga, pero estoy convencida de que en Laforet hay una pulsión homoerótica, homosexual, independientemente de que la resolviera, la viviera o no, pero que la había, ¿no? Entonces ella siente una atracción por mujeres y de hecho, en fin, en la biografía, si la leen, pues verán que toda su historia está pautada por la presencia de mujeres, de grandes amigas que la ayudan, que tal, pero siempre amigas, ¿no? Aunque también tiene amigos, por supuesto, pero ella está marcada por la presencia de mujeres. Entonces ellas dos tienen una relación absolutamente estrecha, que Laforet vive con gran angustia, porque, claro, es el qué dirán. Pero, por otra parte, Lilia Álvarez consigue que Laforet escriba esa novela católica. Y esa novela católica que escribe Laforet por influjo de Lilia Álvarez es La mujer nueva. Es una novela que gana el premio Menorca, un premio concedido por la Iglesia. Es una novela que se presenta en 1955 y que es una novela interesante pero mal resuelta. Mal resuelta porque lo tenía muy difícil Laforet, ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que he conseguido explicar en la biografía de dónde sale esa novela. Que la crítica, a ver, no sé, claro, la crítica, perdón, en aquel momento quedó desconcertado. La autora de Nada, esa muchacha que recuerda tanto a François Sagan en Bonjour Tristesse, ¿no?
esa muchacha desaliñada con unos zapatones que va paseando, que tal, es la misma que cree en el dogma católico y en la Santísima Trinidad y se pasa el día rezando novenas. Esto no, o sea, desoriento. Y evidentemente Carmen Laforet, solo publicar la novela, se dio cuenta de que había sido un error, pero ya estaba hecho, y de hecho su relación con Lili Álvarez estaba terminando también, ¿no? De manera que Lili Álvarez despreció la novela, vamos a decirlo así, no le pareció que estaba a la altura de lo que ella creía, ella quería un Bernanos y esa novela no lo consigue. Tal. Y en fin, no puedo entrar porque es muy tarde, no puedo entrar, es interesantísimo, pero ella rompe con Lili Álvarez y esa ruptura es una ruptura verdaderamente traumática, porque de alguna manera Carmen Laforet pierde pie, pierde apoyo, porque los conflictos con su marido se han ido acentuando con el tiempo y Manuel Cerezales era una persona en fin, estupenda. Yo lamento, lo voy a decir ahora, tengo un minuto más, entrevisté a Manuel Cerezales en una residencia de ancianos en la que estaba, él tenía 92 años, cuando yo escribía la biografía de Umbral, porque Cerezales, en fin, ahora no viene al caso, y fui a la residencia y la entrevisté. Y recuerdo una conversación con él maravillosa y recuerdo a Manuel Cerezales cuando yo me iba diciéndome, no se vaya, quédese un poco más, estoy muy solo, ¿qué quiere saber más? Y ahora me tiro de los pelos, y no digo cuando escribía la biografía, cómo yo no le pregunté de Carmen Laforet. ¿Cómo no le pregunté de Carmen Laforet? Pero no le pregunté, porque yo estaba en aquel momento escribiendo de Umbral y todo giraba en torno, después cuando escribía, pero ¿cómo he podido ser tan, en fin, tan torpe, ¿no? Pero quiero decir que Manuel Cerezales me pareció una persona de una bonomía extraordinaria, pero la incompatibilidad con Carmen Laforet, que es una mujer que ya había hecho en los años 50 del nomadismo, digamos, el eje de su conducta. Es decir, Carmen Laforet empezará, digamos, a actuar cada vez que las cosas se le ponen difíciles, ya sea desde el punto de vista familiar, profesional, no le sale lo que está escribiendo, que le cuesta mucho que le salgan las cosas, lo que sea, se va. Es que aquí no puedo, tengo que ir, y se está yendo continuamente, se acostumbra, o sea, se convence a sí misma de que si cambia el escenario, se solucionarán los problemas, pero los problemas los lleva consigo y por tanto el cambio de escenario no le soluciona nada, ¿no? Pero, en fin, forma parte de toda una galería de escritores maravillosos que hacen de lo que Baudelaire llamaba l'horreur du domicile, el horror del domicilio, el horror de la casa, ¿no? Pues su eje vital. Por tanto, Laforet, en fin, bueno, la biografía, si la leen, lo verán, es un continuo, en fin, es un continuo ir de un lugar a otro. Entra, sale, porque, en fin, hay una inquietud interna de Laforet, digamos, problemas que ella no puede resolver porque la época no lo permitía, que hacen de Laforet una mujer, digamos, que con unos conflictos importantes, que se transmiten a su literatura, donde no puede hablar de lo que ella verdaderamente, de sus sentimientos y tal. Esa falta de libertad, claro, huyendo no la soluciona. Y de ahí que tituláramos el libro y que lo titulara una mujer, Carmen Laforet, una mujer en fuga de sí misma, pero también de un entorno, de un país que bueno, no le permitía pues vivir, vamos a decir, su vida en libertad, ¿no? Y eso la convierte en una mujer, en el fondo, moralmente prisionera de sí misma, que acaba
encerrándose en la mudez absoluta. Me lo contaba Marino Gómez Santos, Marino Gómez Santos, no, ahora no recuerdo con quién está, con un amigo suyo, que están en una cafetería y de pronto ella se pone nerviosa, etcétera, porque ella hablaba con un hilo de voz y pierde la voz. Estamos hablando de los años 80, que ya era, digamos, una prueba evidente de ese enmudecimiento al que poco a poco. Pero todavía después de La mujer nueva, que es una novela, como digo, que tiene valores, pero fracasada en su conjunto, escribe otra novela, La insolación, que es una novela, diríamos, muy bien escrita. Es una novela bien resuelta y que de alguna manera nos vuelve a hablar del mismo tema del que ha tratado ya en Nada, que es decir, la amistad homosexual, vamos a decirlo así, de dos jóvenes. Aquí serán dos chicos, en Nada eran dos chicas, no hay evidentemente nada que pudiera ser motivo para la censura, pero la novela se cierra cuando el padre intuye que su hijo está teniendo una relación, que no es verdad que la tiene, pero sí que el chico está enamorado de un amigo suyo, ¿no? Hay allí una relación, en fin, queda tal. Pero el padre está convencido de que tiene una relación y le da una paliza que prácticamente casi lo mata. Y la novela acaba con esa paliza. Y ahí acaba la trayectoria literaria de Laforet. Que no me digan ustedes que no es absolutamente, digamos, es un cierre, ¿no? Con esta paliza que le da el padre tratándole de maricón, pues ahí acaba la escritura de Laforet, ¿no? Y bueno, no sé, en fin, entonces la verdad es que hasta la muerte de Laforet, que ocurre en 2004, pues ella, en fin, en sus últimos años, pues son, en fin, en la biografía se cuentan, pues en fin, viajes que hace a Estados Unidos, etcétera, pero en todo caso, digamos, Laforet es una mujer que acaba perdiéndose a sí misma, ¿no? Incluso desde un punto de vista físico, ¿no? Acaba enmudeciendo y digamos que esas podrían ser un poco las claves de esa declinación, digamos, de Laforet, desde un éxito absoluto a los 24 años y a esta mudez en los años 80 que la deja completamente fuera del mundo cultural. Bueno, y muchísimas gracias por la atención. Podemos abrir un turno de preguntas si quieren. Por supuesto. Muchas gracias, Ana. Ha sido muy ilustrativa, muy interesante y sobre todo creo que se puede entender muy bien a Laforet y su literatura, ¿no? Conociendo más su biografía y su manera de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.